y comparto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los estoicos, porque ¿por qué nos interesan los estoicos en este seminario del tiempo? Porque algunas cosas dijeron sobre el carácter para ellos cíclico del tiempo, ¿no? Bueno, como algunos de ustedes saben, eh, la escuela estoica fue fundada, eh, digamos, por Zenón de Citia, siglo III, más que nada al comienzo del tercero antes de Cristo, luego seguida por su discípulo Cleanto de Asos, y finalmente a nivel fundacional continuada y afirmada por este, Crisipo de Soles, ya en pleno siglo III antes de Cristo, quien fue el que sistematizó, digamos, la doctrina, el que la diferenció y bueno, y también polemizó con los epicúreos y los seguidores de Platón y su academia. Y bueno, lo que a nosotros nos interesa, digamos, los estoicos creían que había una repetición de los acontecimientamente, pero una repetición, o sea, ellos creían que había como una especie de gran armonía, ¿no? En la creación, estaba todo interconectado con todo, y por algún motivo ellos creían que, en parte como consecuencia de esa interconexión universal, digamos, la historia del mundo era finita, en cuanto a que la cantidad de hechos ocurridos estaba acotada, pero como tampoco ellos creían, o quizá tenían la capacidad de concebir un tiempo finito, em, explicaban esta finitud de hechos a partir de la repetición de un gran ciclo universal, con lo cual estaba todo escrito de alguna manera. De alguna manera está todo determinado, nuestro destino está determinado. Según qué estoico uno lea, hay por ahí algún pequeño resquicio de libertad en cuanto a qué actitud tomar frente al destino, que ya está determinado, aunque uno también podría, a ese estoico que dice que escribió eso, uno le podría decir, bueno, pero la actitud no es si la actitud es parte de la naturaleza, mi actitud también está determinada, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con el problema del libre albedrío. Pero realmente es curioso el grado de ciclicidad que estaba involucrada en la filosofía estoica. Bueno, en ese fragmento de Nemesio, dicen los estoicos que cuando los astros en su movimiento hayan tornado al mismo signo y a la propia longitud y latitud en la que se encontraba cada uno al principio, cuando por primera vez se constituyó el universo, en esos ciclos de los tiempos se cumple una conflagración y destrucción de los seres. Por supuesto que además, en ese comienzo de cada ciclo eh, hay una gran destrucción, ¿no? Y de nuevo desde el principio se retorna al mismo orden cósmico. Acá hay una correlación, como ven, entre los astros y lo que ocurre entre el mundo supralunar y el mundo sublunar, ¿no? Entre los astros y lo que ocurre lo que les ocurre a la humanidad, ¿no? Y entonces esa posición astronómica se repite, o sea, el inicio del nuevo ciclo, lo que tiene de otras cosas es eso la repetición de la posición astronómica inicial. Y de nuevo moviéndose igualmente los astros, cada suceso acaecido en el siglo precedente vuelve a cumplirse sin ninguna diferencia. O sea que efectivamente existirá nuevamente Sócrates, Platón y cada uno de los hombres con los mismos amigos y conciudadanos, y serán creídas las mismas cosas y discutidos los mismos argumentos. O sea que serán creídas las mismas cosas. O sea, se repiten los mismos hechos y se repiten las mismas, digamos, eh,
situaciones interiores a nosotros, las mismas situaciones mentales, espirituales, ¿no? Y retornará igualmente cada ciudad, pueblecillo y campiña. Y este retorno universal se cumplirá no una sola, sino muchas veces. Más bien las mismas cosas retornarán al infinito y sin término. O sea que este eterno retorno es infinito, no termina nunca. Pero acá siempre está, como, así como para Aristóteles estaban, digamos, las divinidades supratemporales, también acá los dioses no sujetos a destrucción, siguiendo uno de estos ciclos, conocen por él todo lo que habrá de suceder en los ciclos siguientes. Pues nunca sucederá nada de extraño, además de todo lo que ha sucedido precedentemente, sino todo así, inmutablemente, hasta en las cosas más pequeñas. Acá hay algo, digamos, para los estoicos están los dioses que están fuera de la destrucción, porque están fuera del tiempo. Y aquí fíjense que hay una relación, más allá de otras grandes diferencias, pero hay una relación entre todas estas corrientes teístas, en el sentido de, digamos, tanto Platón como Aristóteles como los estoicos son teístas, en el sentido de que no son ateos. ¿Ok? ¿Qué tienen en común estos tres filosofías? Y que él o los dioses están fuera del tiempo, y en el caso de los estoicos, pueden contemplar lo que está dentro del tiempo, que para los estoicos es finito, es un ciclo. Como se repite, para los dioses que están fuera del tiempo, les basta con conocer un ciclo y ya está. Ya saben todo lo que ocurrió y ocurrirá en la historia de la humanidad y del universo temporal, ¿no? Y acuérdense de la eternidad platónica, donde el tiempo como imagen móvil de la eternidad y la eternidad como ese gran todo que los seres temporales lo van recorriendo de a poquito. Bueno, acá también, para los estoicos, los dioses están fuera del tiempo y contemplan este, eh, este ciclo, ¿no? Lucrecio, eh, que en realidad no era estoico, sino que era epicurio, y como buen epicurio era atomista, escribió en su poema acerca de la naturaleza de las cosas, de Rerum Natura, escribió, y asimismo el tiempo no puede él mismo existir, pero del vuelo de las cosas obtenemos un sentido del tiempo. Ningún hombre, debemos confesar, siente el tiempo en sí mismo, sino que solo sabe del tiempo a partir del vuelo o del reposo de las cosas. Eh, o sea, para Lucrecio, que es la fuente quizá más importante que tenemos de la filosofía epicúrea, más allá de los fragmentos que surgieron de Epicuro, lo que dice es que el tiempo en él mismo no existe. Fíjense acá la diferencia entre la idea del tiempo que tenía, por ejemplo, Aristóteles, de la idea que tiene un epicurio como Lucrecio. O sea, el tiempo no existe. El tiempo no lo podemos tampoco sentir, pero sí sabemos de él a partir del vuelo o el reposo de las cosas. Esto es una idea bastante original que se va a repetir en otros, pero que, digamos, eh, va a ser, no va a ser, digamos, común en esta época. ¿Ok? Está buscando acá si viene algún otro fragmento para compartir de los estoicos, pero con esto creo que nos alcanza en lo que respecta al tiempo, no hay mucho más que decir. Lo mismo en cuanto a los epicúreos. Acá no les hablé mucho de Epicuro, aunque muchos de ustedes lo han estudiado en filosofía antigua, pero bueno, más, digamos, de todo, digamos, no hay mucho que uno pueda encontrar en el propio Epicuro de lo que sobrevivió. ¿Mm? Salvo este fragmento, pero que es de Lucrecio. Entonces el tiempo
para Lucrecio en sí no puede existir. En realidad tampoco podemos saber qué quiso decir cuando que no puede el mismo existir, ¿no? En todo caso, no puede el mismo ser medido. Él puso el mismo existir. Tampoco ningún hombre puede sentir el tiempo en sí mismo. ¿Eh? Siente algo el hombre, siente el cambio interior, pero no el tiempo en sí mismo, a punto tal que directamente le quita toda existencia. Aquí vamos a... les voy a comentar un par de cosas, no netamente del pensamiento o filosóficas, pero que son, considero, relevantes eh, para el tiempo, ¿no? Por eso acá pongo a Hiparco, porque Hiparco en realidad fue quizá el más gran astrónomo, el más grande astrónomo anterior a Cristo, anterior a nuestra era. ¿Y por qué lo incluyo en esta raconto temporal? Porque además de haber hecho, bueno, un catálogo de 1080 estrellas, que son básicamente todas las estrellas que uno puede observar a simple vista, lo incluyo porque fue quien descubrió la precesión de los equinoccios. Que, bueno, no les voy a, digamos técnicamente los equinoccios son los puntos en la esfera celeste. Cuando digo esfera celeste es la esfera de las estrellas fijas. Ustedes saben que el Sol recorre una trayectoria una vez por año con respecto a las estrellas fijas, ¿no? Esta trayectoria imaginaria tiene que ver con el movimiento de la Tierra a lo largo del Sol. Esta trayectoria se llama eclíptica, ¿no? Ahora, en la esfera celeste tiene un polo norte celeste, que es ese polo norte, ese eje imaginario alrededor del cual todas las estrellas dan una vuelta una vez por día, ¿eh? Que tiene que ver con el eje de rotación de la Tierra. Eso dicho desde nuestro punto de vista anacrónico, digamos, heliocéntrico. En esa época, la mayor parte de la gente era geocéntrica, con lo cual nadie hablaba de la rotación de la Tierra, ¿no? Muy bien, cuando uno, digamos, grafica la trayectoria que recorre el Sol, bueno, digamos, habiendo un polo norte celeste, hay un ecuador celeste. O sea, imagínense la esfera celeste, está el polo norte celeste, hay un ecuador celeste. Así como también hay un polo sur celeste. La trayectoria que recorre el Sol está, digamos, no es paralela al ecuador celeste, está un poquito inclinada. Con lo cual, la eclíptica corta al ecuador celeste en 2 puntos. Esos 2 puntos son los que se llaman equinoccios. Ahora, esos 2 puntos van cambiando. No siempre el Sol corta al ecuador celeste en los mismos puntos, sino que van cambiando levemente, pero tan levemente que en realidad es un movimiento periódico con un período de más o menos 26.000 años. Entonces hubo que esperar a Hiparco para descubrir ese movimiento, que tiene que ver, hoy lo sabemos, con la precesión del eje de rotación terrestre. Imagínense, o sea, todo lo que les dije, cómo lo traduzco que acá, bueno, no puse ningún gráfico, pero cómo lo traduzco a nuestra visión heliocéntrica. Está el Sol, está la Tierra girando, pero la rotación de la Tierra está levemente inclinada respecto de la traslación de la Tierra o del Sol. Entonces, como todo trompo, la Tierra en su rotación va precesando alrededor del eje de rotación, el eje perpendicular al plano del sistema solar, básicamente. Es decir, si acá está el sistema solar, la Tierra rota levemente inclinada y como un trompo va precesando, así, como un trompo. Pero ese periodo de precesión es de 26.000 años. Fue Hiparco el que lo descubrió.
Y es importante en esta historia de las ideas acerca del tiempo, y este seminario de filosofía del tiempo, porque es la primera evidencia científica de un período que involucre una cantidad de años tan grande, 26.000. Curiosamente, Platón hablaba de un gran año, el gran año platónico, que se supone que Platón lo aprendió en sus viajes por Egipto. Ah, pero es curioso porque que tiene un periodo similar, pero que viene de una época en donde no había evidencias de esta precisión de los equinoccios. Entonces, ¿por qué hubo un año? ¿Por qué a la humanidad se le ocurrió un año cósmico de esa magnitud, muchos siglos antes de descubrir la precisión de los equinoccios? Es uno de los tantos misterios que hay, digamos, en nuestra historia, ¿no? Eh, Muy bien, siguiendo. Acá voy a hacer en esta historia, breve raconto del pensamiento sobre el tiempo, vamos a saltar algunos siglos. Vamos a jugar un poquito al enigma y les voy a comentar algunos fragmentos de alguna persona de la cual todavía no voy a dar su identidad. Escribe: he aquí mi respuesta al que pregunta qué hacía Dios antes de hacer el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. No respondo lo que contestó uno para eludir, bromeando la violencia de la pregunta. Preparaba infiernos, dijo, para los que escrutan las profundidades. Una cosa es ver y otra reír. No respondo así. Entonces, este pensador no va a responder así, aunque en realidad lo escribió, ¿no? Porque a él no le gustaba esta pregunta, o le parecía tonta incluso esta pregunta, de qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra. Respondería, dice, no sé lo que no sé, antes que poner en ridículo a quien ha indagado sobre cosas profundas y aplaudir al que respondió con falsedades. Porque aparte, ya para esta época, había muchos pensadores que habían filosofado sobre esto, ¿no? El antes y el después de que Dios creara. Ahora, como ustedes sospecharán, este personaje es un personaje posterior al nacimiento de Cristo. Porque este planteo de hablar de Dios creando el cielo y la tierra no parece muy de la filosofía griega, ¿no? Dice, en cambio digo que tú, Dios nuestro, eres el creador de toda criatura, y, si por el nombre de cielo y tierra se entiende toda criatura, audazmente digo, antes de hacer Dios el cielo y la tierra, no hacía nada. Porque si hacía, ¿qué hacía sino una criatura? Si yo supiera todo lo que deseo para mi provecho, del mismo modo como sé que ninguna criatura se hacía, antes de que se hiciera alguna. O sea, eh, para este pensador, preguntar qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra es un sinsentido, entre otras cosas, porque ¿qué sentido tiene pensar a Dios antes de que hubiera algo? ¿Qué estaría descansando? Parecería bastante orillando con la blasfemia. ¿Qué estaba haciendo si no es crear? No había nada. ¿Qué podía hacer Dios? O sea, ¿no? Es fácil caer en el sinsentido o en la blasfemia desde el punto de vista, o sea, es decir, que era un vago. Se la pasó una eternidad sin hacer nada. Y aburrido, porque encima no tenía nada que hacer, ¿no? ¿Por qué no se le ocurrió crear al cielo y a la tierra antes, ¿no? Bueno, ya se van dando cuenta de quién hablo por la cita que hay acá abajo. Entonces dice, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado, y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y acá viene el quid de la cuestión. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. O sea, él sabe qué es el tiempo, pero no lo puede explicar.
Pero acá va adelantando algo. No puede haber tiempo si no hay hechos, si no hay cosas a las cuales le pasen cosas, ¿no? Para aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese tiempo siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo sino eternidad. Acá se mete además con el problema de el ser en relación al tiempo, ¿eh? Que esto es un problema también que involucra las limitaciones de nuestro lenguaje, del cual este pensador era bastante consciente. Si pues el presente para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo deciros que existe este, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser? De tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. Esto parece un juego de palabras, pero aquí nos enfrentamos, realmente este pensador, que ahora voy a revelar la identidad, se enfrentó con el problema del tiempo con una profundidad que solamente puede ser comparable a la profundidad con que lo encaró Aristóteles. O sea, digamos, si uno tuviera que, hasta el tiempo en que vivió este pensador, que ya les voy diciendo es el siglo IV después de Cristo, las personas que más escribieron sobre el tiempo fueron Platón, con su genialidad de la eternidad y su imagen móvil, pero en cuanto a cantidad y variedad, Aristóteles y este pensador. Acá se plantea un gran misterio, y es si el tiempo se compone de pasado, presente y futuro, y uno que le quiere asignar propiedades existenciales al tiempo, ¿con qué me quedo del tiempo? ¿Eh? El pretérito ya no es, y el futuro todavía no es. Y en cuanto al presente, si tomamos a Aristóteles, el presente, digamos, es como que no tiene medida, con lo cual, ¿qué grado de existencia tiene? Si ni siquiera tiene tamaño, ¿no? Por otro lado, el presente, si tuviera algún tipo de permanencia, no estaría en el tiempo, dice este pensador, estaría en la eternidad. Sería, digamos, sería eternidad. Pero si el presente está en el tiempo, dura digamos, dura una fugacidad. O sea, es muy fugaz, por no decir infinitamente fugaz, ¿eh? Si somos aristotélicos. Con lo cual el presente tampoco puede tener existencia si no tiene duración. Enseguida se hace pasado. Y si el pasado no existe, la existencia del presente es infinitamente efímera, ¿eh? Con lo cual acá lo que plantea este pensador es que el tiempo en relación a la existencia presenta una serie de paradojas de difícil resolución. ¿Y quién es? Como algunos de ustedes habrán adivinado, San Agustín. San Agustín, que en sus confesiones escribe todo esto que hemos citado. Aquí, bueno, ya hay quien ya lo había adivinado. Claudia, muy bien. Dice también San Agustín, tus años están completamente presentes a ti, todos en uno, porque están en un determinado detenimiento permanente. Aquí le escribe a Dios, al Dios cristiano, ¿no? No se mueven forzados a dar un lugar ante el avance de otros. Porque nunca pasa en absoluto. Tu hoy es la eternidad. Y aquí me detengo en esto, ¿no? Tu hoy es la eternidad. Saltándonos al siglo XIX, el filósofo y psicólogo William James introdujo la noción del presente especioso. Y aquí tiene que ver con lo que les comentaba de la memoria como algo necesario para entender la percepción de movimiento del ser humano.
Pero como tal, la memoria requiere de que nuestra mente, nuestro cerebro, componga una serie de imágenes a lo largo de algunas décimas de segundo, ¿no? Eso es lo que William James captó de manera genial, a mi criterio, como algo que llamamos presente especioso, que es algo que tenemos todos. Nuestro presente especioso, en el sentido de presente que tiene un ancho. Pero no significa que Aristóteles estuviera equivocado. Una cosa es el instante como frontera, el instante del tiempo que está ahí, y otra cosa es el presente de nuestra experiencia. ¿Mm? Acá lo que está diciendo Aristóteles, San Agustín, es que el hoy de Dios involucra toda la historia, el presente, el pasado y el futuro, todo. Con lo que una posible interpretación anacrónica sería que para San Agustín el presente especioso de Dios tiene un ancho igual a toda la historia del universo, ¿no? Eso es obviamente una interpretación la cual me hago cargo y que es anacrónica, ¿no? Pero lo cierto es que para San Agustín, al igual que para Platón, Aristóteles, en este caso Dios, el único Dios, está fuera del tiempo. ¿Mm? Está fuera del tiempo. Y también como para los estoicos también, ¿no? Está fuera del tiempo. El Dios cristiano también está fuera del tiempo para San Agustín. Y va a ser lo que finalmente, digamos, la escolástica católica va a considerar mayoritariamente. O sea, Dios está fuera del tiempo. Con lo cual, también va a tener serios problemas la Iglesia Católica de compatibilizar un Dios fuera del tiempo con un Dios que interviene en la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Ahí, bueno, obviamente va a haber argumentos, ¿no? La Santísima Trinidad, el Hijo, pero bueno, eso en todo caso en otro momento quizá vamos a comentar algo al respecto. ¿Mm? Así bueno, para San Agustín Dios está fuera del tiempo, el tiempo no existía un antes de la creación, porque Dios creó, y aquí está la gran genialidad de San Agustín. ¿Eh? Un poco, bueno, San Agustín había leído a Platón, así que seguramente tomó influencias de Platón. También posiblemente de los neoplatónicos, de los cuales vamos a hablar algo después. Y es que la idea de que el tiempo es algo también creado. El tiempo es parte de la creación, con lo cual no tiene sentido la pregunta qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo, porque tiempo y mundo se crean todos simultáneamente. Entonces, bueno, en este gran misterio no es fácil la resolución. El atisbo que, digamos, ustedes saben que hay algunas ediciones de las confesiones de San Agustín que no incluyen los últimos 3 libros de la obra esta, ¿no? O sea, digamos, no incluyen el libro 10, que es donde San Agustín habla sobre el tiempo. Evidentemente, los primeros 9 libros son más autobiográficos, pero realmente el carácter con que están escritos esos 3 libros que no aparecen en algunas ediciones tiene mucho de autobiográfico, en el sentido de que realmente, incluso ustedes lo pueden ver en estos fragmentos, la forma en que San Agustín escribe acerca del tiempo también tiene mucho de vivencial, mucho de confesional. Así que es una pena que haya habido varias ediciones que no incluyen estos libros. Bueno, dice San Agustín, pero si alguien con voluble sentido divaga por las imágenes de tiempos hacia atrás y se admira de que tú, Dios Todopoderoso, que todo lo creas y todo lo conservas, artífice del cielo y de la tierra, te abstuviste de una obra tan grande durante innumerables siglos, ¿no? Que hacía con el tema este de que hacía antes de hacerla, que despierte y advierte que se admira de cosas falsas. Pues, ¿cómo podrían haber
pasado innumerables siglos que tú mismo no hicieras, dado que eres el autor y creador de todos los siglos? ¿O qué tiempos hubieran existido de no haber sido creados por ti? ¿O cómo habrían pasado de no haber existido nunca? ¿No? Así pues, dado que eres el obrero de los tiempos, si hubo algún tiempo antes de que hicieras el cielo y la tierra, ¿por qué se dice que estuviste de orar? Tú habrías hecho ese mismo tiempo. Y aquí está el kit, como les anticipaba, ¿no? No pudieron pasar los tiempos antes de que los hicieras. Si antes del cielo y la tierra no había ningún tiempo, ¿por qué se pregunta qué hacías entonces? No había entonces donde no había tiempo. Esa es la solución de San Agustín al problema de qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra. La solución es una pseudo pregunta. Es un pseudo problema. ¿Por qué es un pseudo problema? Porque involucra un no existente, que el antes de crear el cielo y la tierra. No existe el antes. Esa es la solución al problema. O sea, realmente es una solución muy creativa, dada por uno de los padres de la Iglesia católica, San Agustín. Vamos a hablar un poquitito ahora, avanzamos un poquitito, digamos, nos vamos, nos volvemos a alejar del mundo cristiano. Más o menos seguimos, digamos, en la época de siglo III, IV después de Cristo, y vamos a hablar de un filósofo neoplatónico. Esto es un seminario sobre el tiempo. No voy a ahondar en, digamos, en qué es la filosofía neoplatónica, que fue creada por Plotino en el siglo III después de Cristo. Algunas cosas voy a comentar, pero más que nada alrededor de nuestro problema, que es el del tiempo, ¿no? Jámblico pertenece y es el iniciador de la llamada fase siria del neoplatonismo. Bueno, se llama así porque Jámblico vivió buena parte del tiempo en Siria, ¿no? Y nos interesa a nosotros por una idea muy original que tenía Jámblico acerca del tiempo, que involucraba dos tiempos. Involucraba dos tiempos. Dice Jámblico, ¿cómo puede ser? Bueno, en realidad es una cita de Simplicio, posterior, ¿no? Del siglo V, VI después de Cristo. Dice Jámblico, ¿cómo puede entonces la misma cosa ser siempre diferente y aún así permanecer la misma en forma? ¿Cómo puede ser dividido y aún así indivisible? ¿Cómo alterna y aún así combina su comienzo y final en uno? Es porque hay una diferencia entre la hora en la cual las cosas participan en la naturaleza y que es inseparable de las cosas que devienen, y el ahora que es separado y por sí mismo. Uno de estos permanece quieto en la misma forma consistentemente, el otro se ve en movimiento continuo. Bueno, ¿todo esto en qué contexto? Vamos a ver en contexto esta cita, ¿no? Esto es por el problema de el ahora vivencial, temporal, el que tiene que ver con lo que pasa, y el ahora pensado en esa eternidad atemporal, en esta historia del universo. Acá uno puede, digamos, uno puede retrotraerse o pensar en la eternidad platónica, en esa eternidad que pueden ver los dioses estoicos, ¿no? Que en realidad, desde nuestra postura anacrónica del siglo XXI, uno puede pensar como una eternidad, eh, digamos, esa eternidad donde está toda la historia,
es multidimensional. Una de esas dimensiones puede ser el tiempo matemático. O sea, que en la imagen, volviendo a la imagen esta de la eternidad como un cuadro en donde digamos, uno de sus ejes es el tiempo y el otro es todo lo demás, simplificando, ¿no? El tiempo sería una de esas dimensiones matemáticas de ese todo, de esa historia universal. Ese tiempo de la eternidad, ese aspecto de la eternidad, tiene muchas partes, pero están todas congeladas, porque la eternidad es atemporal, valga el juego de palabras. Lo que está planteando aquí Jámblico es que hay como una conexión entre el tiempo vivencial, el instante en donde pasan cosas, y ese instante que es parte de la eternidad. ¿Mm? Y entonces, de alguna manera, estos dos instantes se intersecan, ¿no? Ese instante que fluye y el instante de la eternidad se intersectan en ese ahora que avanza, ¿no? Pero bueno, lo original de Jámblico tiene que ver con esto, con introducir dos tiempos, ¿eh? Un tiempo vivencial y un tiempo, digamos, em, matemático, digamos, platónico, en algún sentido, ¿no? Yo, como en este seminario me voy a concentrar en algunos pensadores posteriores, hay algunas cosas, algunos pensadores de los cuales no voy a hablar, porque si no, no podríamos llegar al siglo XX, pero sí quiero es traer un par de citas más. Un segundito. Muy bien. Porque me parece interesante como para, así como hay algún que otro pensador que no lo voy a mencionar, pero sí quiero traer un par de comentarios más de Jámblico. Eh, Aquí traigo una otra cita de, mm, de Jámblico, de Simplicio, de Jámblico, que dice lo siguiente: parece entonces como si en estas palabras Jámblico está postulando un ahora no generado antes de las cosas que participan en él, y reciben luego los ahora que son transmitidos de a los participantes. El tema es como no sobrevivieron las obras de Jámblico, también son una fuente importante los comentarios que hace Simplicio acerca de Jámblico. ¿Mm? Por eso les quiero comentar esto, ¿no? O sea, al igual que con el ahora, así también con el tiempo. Hay un tiempo antes de las cosas temporales y hay muchos tiempos que surgen en los que participa, de modo que en ellos un tiempo es pasado, uno presente y uno futuro. Eh, entonces, uno podría, como acá comento, ¿no? Hablar de incluso 4 tiempos, en realidad son 2. Lo que pasa que, digamos, el tiempo vivencial, o el de los sucesos, tiene tres aspectos: el pasado, el presente y el futuro. Y por otro lado, el tiempo no generado, que sería el tiempo que ordena esa gran historia universal congelada que es la eternidad. ¿Mm? Entonces, lo que nos aclara a nosotros, Simplicio, es cómo interpretar mejor a estos pocos fragmentos que nos cita Simplicio, digamos, textuales de Jámblico, ¿no? Entonces, de alguna manera acá nos aclara Simplicio que por un lado está postulando el ahora no generado, que es el que está ahí en la eternidad, y por otro lado los ahora transmitidos a los participantes. ¿Eh? Si quieren, es como una sofisticación de estos muchos tiempos que ya también abordó Aristóteles en su momento, el tiempo contado, del tiempo que está ahí,
¿no? Y que hizo más explícito Platón, ¿no? El tiempo como imagen móvil de la eternidad. Entonces, el tiempo, digamos, el tiempo no generado de Jámblico sería ese aspecto de la eternidad que se manifiesta ordenadamente en nuestra experiencia vivencial del tiempo. ¿Eh? Pero bueno, me parece original Jámblico y el Jámblico de Simplicio, ¿no? Así como está el Sócrates de Platón, acá está el Jámblico de Simplicio. Ah, que me habla de estas ideas de los dos tiempos de Jámblico. Y acá otro aspecto de Simplicio, ¿no? Que dice, Jámblico piensa que deberíamos entender la ausencia de partes y la irrealidad como aplicadas a tiempos diferentes. O sea, digamos, a, al tiempo vivencial es una cosa aplicársela y al otro tiempo no generado es otra, ¿no? Entonces, como para terminar con Jámblico, esta es la cita de la presentación, volviendo a la física de Simplicio, esta es una cita supuestamente de Jámblico, ¿no? En el libro de Simplicio. Dice, por ende, si alguien toma el ahora como siendo una parte del tiempo, lo tomará como siendo naturalmente ligado al cambio. Pero si lo interpreta de la forma en que algunas personas lo han reconocido como no siendo para nada un periodo de tiempo, entonces será un origen del tiempo existiendo separadamente y permaneciendo el mismo en forma. Acá en parte está pensando en Aristóteles, Jámblico, ¿no? Y cuando por lo tanto se dice que el tiempo pasado no existe más y que el futuro no es aún, debemos reconocer que estas cosas se dicen de los ahora que avanzan y viajan junto con el movimiento y alternan junto con el movimiento. Pero cuando las cosas son contenidas en el ahora y separadas en él y nunca se corren de su origen propio, entonces permanecen siempre en la hora. Bueno, esto tampoco es fácil de entender, pero una interpretación posible es que nos esté diciendo Jámblico que el pasado y el futuro que sí permanecen son los de el tiempo no generado, y que como el tiempo no generado se manifiesta en el tiempo ese que sí está avanzando, ¿no? Están de alguna manera entre nosotros. Están de dos maneras, fíjense. Están supratemporalmente en cuanto a que el pasado y el futuro están siempre en esa eternidad atemporal. Pero están también en cuanto a que en el ahora fenomenológico hay registros, hay memoria del pasado. En nuestro mundo vivencial, el pasado solamente existe en la memoria, pero la memoria es la memoria del pasado, no es el pasado. No confundir el recuerdo del pasado con el pasado. ¿Eh? Entonces, a nivel vivencial, existencial, el pasado no existe más, pero sí existe el pasado en el mundo supratemporal, ese sí. Muy bien. Bueno, hasta aquí con Jámblico, el cual, bueno, es muy interesante como creo haberles tratado de transmitir. Yo voy a cortar acá